Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Renei Adon Olam. Hoy estamos, podemos decir que en el excedente de Shavuot, porque nuestro Shavuot, ¿cierto?, fue el día de ayer, empezó antes de ayer en la tarde, lo vivimos. Hoy día, fuera de Israel, se suele celebrar, ¿cierto?, una festividad, un día adicional a lo que se hace en Israel. Esto por un tema de cálculo, ¿cierto?, de la luna, aunque hoy día todo esto es bien sabido, ¿cierto? Hay cálculo exacto, astronómico, pero bueno, hasta que no cambie un Sanedrín aquella determinación, la seguimos practicando, una forma de honrar también, ¿cierto?, a aquellos que hicieron lo que estaba en sus manos para que el pueblo siguiera guardando y celebrando esto. Cuando no tenían, ¿cierto?, todo este tema de los cálculos, la luna, bueno. Así que Baruch Hashem. Shavuot 2 sería esto. Bien, las lecturas que vimos en este día, y de las que se componen, ¿cierto?, este día, son varias, la verdad. A ver si es por enumerarlas solamente. Nosotros tenemos Deuteronomio 14, 22 al 16, 17. Está el Maftir de Números y el libro de Ruth, que también se lee. Leemos también el libro de Habacuc, un poco la profecía, y nosotros, ¿cierto?, agregamos Hechos capítulo 2. O sea, hoy día también es costumbre, como dijimos recién, leer todo el libro de Ruth. También se acostumbra, ¿cierto?, este día. Así que si no tiene nada que hacer en la tarde, lea el libro de Ruth. Bueno, la lectura de la Torá nos habla, ¿cierto?, de el reino de Dios, el reino de Israel, mejor dicho, y las fiestas. Pero en realidad el reino de Israel trata de ser o emular, ¿cierto?, el reino de Dios. Bien, cuando cae, ¿cierto?, este día de Shabbat, este día de Shavuot, dentro de Shabbat, ¿cierto?, se leen estos pasajes que nos hablan de el diezmo, la remisión de las deudas, o el Shemitah, que lo estudiamos hace poco, la liberación de los esclavos, las 3 fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim, y todo, ¿cierto?, conectado, podemos decir, con la compasión y la justicia. ¿En qué sentido? Devarim nos manda a apartar un diezmo y a perdonar las deudas, para asegurar, como dice la Escritura, que no haya un mendigo en medio de ti. O sea, la idea, ¿cierto?, de toda esta práctica inclusive de las fiestas de peregrinación, es para que el que necesitaba ya no necesitara. Porque los diezmos, ¿cierto?, eran también para darlos en muchos casos a los pobres, a los necesitados. Entonces la gente iba a Jerusalén, llevaba sus diezmos, ¿cierto?, y también ayudaba a las personas. Y la idea es que en la fiesta a nadie le faltara nada. Al menos que hubiera momentos donde estuvieran todos llenitos, ¿cierto?, y no hubiera ningún pobre en medio de Israel. Bueno, las festividades son ese momento. ¿Okay? Entonces, todo esto nos habla, ¿cierto?, de la Shemitah, liberación de los esclavos, un momento para dejar de oprimir también a la gente, o que la gente que vive oprimida se sienta libre, se sienta que está considerada, bien considerada. Entonces, la Torá, más allá de ser un libro, ¿cierto?, de conclusiones místicas, es un libro de conclusiones prácticas. Entonces, todos estos momentos que nosotros celebramos de fiesta son para ayudar al que necesita también. Yeshua, ¿cierto?, habla un poco sobre esto en el libro, en el Sermón del Monte. También cuando habla bienaventurados los que, ¿cierto? Y realmente el ser pobre, el clamar por justicia, si uno se fija bien, esas palabras están orientadas sobre todo quizá a este lenguaje. El que clama justicia, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bueno, tener hambre y sed es tener hambre y sed. Quiero comer algo. De justicia podría estarse refiriendo perfectamente a la sedacá. El que tiene hambre y sed de sedacá. Porque será
saciado. Entonces uno dice hambre y sed de justicia en una razón estrictamente justa y recta, como que aquellos que solo buscan la justicia merecen, ¿cierto?, en esta vida recibir algo bueno. No, ahí probablemente está diciendo el que tiene hambre y sed de acá, porque necesita recibirse de acá, carece, está pobre, necesita algo, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra. O sea, en otras palabras, los que están siendo desechados acá, ante sus líderes en Israel y ante Roma, merecen también, ¿cierto?, recibir justicia, acá. Está bueno el ringtone. Entonces, probablemente Yeshua se está refiriendo a esto y se está refiriendo al contexto de estas fiestas, porque efectivamente practicar el reino de Dios y cumplir con la Torá y todos estos preceptos hablan de que hay que ajusticiar también al que necesita, al que tiene hambre y sed. ¿De qué sirve decirle a la gente, no, mira, tú tienes que ser éticamente, por ejemplo, tenerlos acá y enseñarles solo de ética y moral y justicia cuando están muriéndose de hambre y de sed? Bueno, estarían sufriendo ahí. Entonces, primero también Yeshua alimentaba a las personas. Obviamente lo hizo por esta razón. Muchos de ellos incluso lo seguían por los panes y los peces, pero esto no es que fuera algo totalmente ilógico. O sea, mucha gente no tenía que comer. Y a lo mejor se agregaba a la multitud para poder comer algo. Entonces, nos referimos, ¿cierto?, a la lectura de este Shavuot, ¿cierto?, que también cuando leemos el libro de Ruth, ¿cierto?, nos trae también la gente que necesitaba comida, necesitaba cosecha, necesitaba algo de donde asirse, necesitaba incluso herencia, necesitaba algo para poseer, necesitaban poder vivir, salir de su deuda, etcétera. Entonces, por eso es que Shavuot también tiene este carácter. Y la mejor forma, ¿cierto?, de otorgar justicia y es que todos partamos desde el mismo lugar, ¿cierto? Siempre se ha dicho que no, la injusticia de la sociedad es que todos parten de lugares diferentes. El que es muy rico ya tiene la vida hecha, dicen. El que es muy pobre la tiene muy difícil. Bueno, en realidad Shavuot también es ese momento de nivelación para la sociedad, y para la sociedad de Israel, porque todos volvemos no solamente a disfrutar de las bondades de la tierra y la cosecha, los diezmos que también se daban en Shavuot, de las primicias, etcétera, los panes, todos comían y compartían y todos eran saciados de su hambre y sed a través de la justicia de la sedacá, sino que también la Torá y los mandamientos nos colocan en el mismo punto inicial a todos. Por eso ayer comentábamos un poco de esto, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro origen? Nosotros nos volvemos al monte Sinai para decir este es el lugar donde nacimos, donde nació nuestra fe. No, volvemos a la Torá. Volvemos a nuestros principios, que sabemos que son los principios justos que nos traen verdadera justicia y equilibrio en nuestra sociedad. Porque cuando cumplimos las leyes justas, morales y éticas, partimos desde el mismo lugar, todos, porque todos tenemos la misma dignidad, la misma honra, y a lo mejor no tengo lo mismo físicamente o materialmente, pero todos partimos porque todos estaban bajo el monte, hombres, mujeres, niños, todos escucharon las voces, el sonar del shofar, y todos son los mismos delante del Eterno. De hecho, este argumento después sacó cierto Koraj contra Moshe. Oye, pero si todos somos santos, todos escuchamos, estuvimos ahí. Entonces, este es nuestro punto de partida y de equilibrio, y aquí debiese comenzar nuestra economía también, ¿cierto? Es que el hecho de que todos tienen que estar educados en la Torá o entender por lo menos estos principios de la Escritura. Es bueno esto porque a veces se nota mucho la diferencia, ¿no? Cuando a un niño se le enseña bien, se le educa bien, a uno que no se le educa bien, después se le complica mucho más el futuro. Y es cierto. Entonces la Torá tiene que ser este nivelador social. La buena educación, la buena ética, la buena justicia, la buena bondad, compasión,
Este es nuestro punto de partida para nosotros. ¿Ok? Entonces Yeshua habló de esto, y por supuesto también al derramar su Ruach HaKodesh a sus talmidim, como leímos, ¿cierto? En Hechos 2, bueno, leímos como la consecuencia de eso. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos, después de recibir el Ruach HaKodesh, muchos de ellos vendieron sus propiedades, compartieron lo que tenían, para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Dice el mismo libro de Hechos. O sea, el fuego de Shavuot no solamente fue hablar en lenguas, fue que los hizo más generosos y compartir con su prójimo. Porque estuvieron unánimes, se mantuvieron ahí, todos se entendieron que eran igual delante del Eterno, y decidieron también que aquel que tenía un poco más, poder ayudar al que tenía menos y apoyarse entre ellos. O sea, ese fuego de Shavuot fue también la generosidad que hubo entre ellos. Dichosos o bienaventurados, ¿cierto? El que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y solamente se puede saciar cuando tenemos una comunidad, un grupo de personas que es capaz de velar por estos intereses, ¿cierto? Y saciarse unos a otros. Así que este punto quizás no siempre lo evaluamos, ¿cierto?, en esta fiesta. Pero esto era la unanimidad, la generosidad, la tzedakah, para que realmente hubiese justicia. Piénselo bien. Un Israel que quizás no guardaba el Shemitah, no guardaba el Yovel, no hacía descansar la tierra, no perdonaba las deudas, hacían algunas triquiñuelas, como decimos, para que en el año de la condonación de las deudas igualmente se pagaran después. De hecho, había unos contratos que se hacían para que igual, si uno tenía una deuda y iba a expirar en el año del Yovel, hacían un contrato para decir, no, esto queda nulo ahora y se vuelve a tener validez después del Yovel, una cosa así. Hacían eso, ¿cierto? Eso estaba legalizado, entre otras cosas más. Era todo para no guardar estas leyes de la Torá, porque no conviene muchas veces. Bajo los intereses propios y personales no conviene. Pero ¿qué nos lleva a esta fiesta, este Shavuot? Porque fue el punto inicial también de la eclesía o la congregación, ¿cierto?, del Mesías allí, en ese momento, como muchos dicen. Bueno, fue esta generosidad, fue este Shavuot, este momento de que la cosecha sea compartida, los diezmos, ¿cierto?, sean compartidos para comer y nadie tenga necesidad. O sea, ¿por qué? ¿Para qué fue levantada ese remanente dentro de su pueblo? Bueno, si la sociedad, si las autoridades no se preocupan de que los pobres, las viudas, los necesitados tengan lo que requieren y verdadera justicia, para que su remanente se haga cargo de esto. Y eso es justicia delante de Dios. Así que el fuego de Shavuot también consiste en esto. Nuestras lecturas culminan, ¿cierto?, hablando de la Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, donde nadie debía presentarse con las manos vacías. O sea, nadie es nadie. No nadie excepto, no, nadie es nadie. Significa de que todos también, así como había amplia generosidad, todos tienen que ser generosos. Imagínense ustedes si todos fuéramos generosos y solamente hay una persona tacaño y el que siempre reclama que hay que darle. Bueno, al principio a lo mejor vamos a decir, bueno, él tiene necesidad, le vamos a dar. Pero el día de mañana vamos a pensar, bueno, es un tacaño. Todos damos, somos generosos menos a persona, porque cuando tiene no le da a nadie. Muchas veces construimos sociedades de esta forma. El que quiere que otros los ayuden y que otros los den, presionan a los demás para que les ayuden. Pero después cuando ellos están en una buena posición no ayudan a nadie. Y así son los abusos que hay, ¿no? De repente, por ejemplo, hoy día la Contralora está destapando todo este tipo de cosas. Gente que recibe ayudas sociales, pero en realidad no tiene por dónde recibirla. En realidad, gente que vivía en casas que eran para otros fines y no las devuelven después, entre tantas cosas. O sea, tú recibiste generosidad, después se supone que de un tiempo tú estás mejor y ahora tú no eres capaz de devolver la mano para que otro también reciba generosidad. Entonces, la Shalosh Regalim nos dice que nadie se presentará con las manos vacías,
no es que Dios se fuera a comer las ofrendas, sino que eran para compartirlas. Entonces, todos tenemos que tener el mérito de la generosidad, ese fuego de Shavuot que nos lleva hacia la amplitud. Como dice el Teilín que leemos, ¿cierto?, en Jalel, en mi angustia clamé al Eterno y Él me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Estaba yo en una estrechez y Él me puso en el lugar espacioso. Bueno, cuando uno está estrecho y después tiene abundancia, es una bendición. Bueno, cuando el pueblo o hay alguien que está estrecho y uno le tiende una mano, es una bendición. Bueno, no tenemos que olvidar que este era uno de los objetivos de Shavuot. Uno de los grandes objetivos de Shavuot. Luego, ¿cierto? Estas lecturas del día nos hablan de las ofrendas que tenían que darse en Shavuot, que consistía en una minjá hadashá, que eran, el minjá, ¿cierto?, era una ofrenda cereal, y como era nueva, en este caso eran 2 panes, ¿cierto?, de trigo que se daban, diferentes. Ya una ofrenda nueva de trigo con levadura. Bueno, el hecho de que quizás esta ofrenda sea leudada, cuando en otros casos la ofrenda no era leudada, por ejemplo en Pesaj, ¿por qué aquí la ofrenda es leudada? A menudo, ¿cierto?, recordamos o asociamos la levadura o el hametz, ¿cierto?, con el pecado o la naturaleza caída del hombre. ¿Y por qué Dios aceptaría una naturaleza caída en esta festividad? Porque representa al cuerpo de Israel y al cuerpo del Mesías. Eso somos. Somos seres humanos imperfectos, pero que a pesar de nuestra naturaleza terrenal, somos santificados, somos puestos en el fuego por su Espíritu y somos aceptados plenamente por nuestro Padre, ¿cierto?, cuando realmente ofrecemos un servicio y una ofrenda ante Él, ante el Creador. Cuando nos vamos hacia la lectura de Habacuc, nosotros tenemos acá que él tiene una revelación, ¿cierto?, lo que se le llama una teofanía, una revelación divina. Y eso hace como una equivalencia, ¿cierto?, a lo que fue la recepción de la Torá, porque dice, su gloria cubrió los cielos y fue como un resplandor, fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, muy similar a cosas que se mencionan del monte Sinai. Bueno, él revive, ¿cierto?, este momento, revive con temor todo lo que pasó y lo que recibió el pueblo de Israel en el Sinai. Pero él ve un poquito más allá. Él ve sobre el juicio de las naciones y la redención final, que vendría a través del Mesías. Entonces, dice este libro, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, con todo me alegraré en Adonai, me gozaré en el Dios de mi salvación. Un pasaje muy hermoso, ¿cierto?, de la Escritura. Me acordé de mi profesora de jefa del colegio. Me acuerdo que ella decía que este era su pasaje favorito de la Biblia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo me gozaré en Adonai y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, imagínense un Shavuot donde no hay fruto. Una cosecha que no llegó porque la vid no tiene uvas, ¿cierto? No tiene vides. La higuera no florece, no salen frutos. Todo seco. Bueno, así dice Habacuc, porque habrá momentos de la historia donde efectivamente habría una estrechez bastante grande. Y una estrechez también por la desobediencia. Pero él dice, bueno, aunque la higuera, que también sabemos que hace relación con Israel, porque a Israel se le llama la higuera, ¿cierto?, en otros pasajes. Aunque no florezca Israel, aunque no florezca su justicia, aunque no vea en la sociedad que realmente las cosas se están haciendo bien, aunque vea
quizás corrupción, maldad, ni en las vidas haya fruto y realmente no haya acciones de justicia, no vea en la sociedad que estén ocurriendo las acciones que Dios pidió, nadie está obedeciendo. Con todo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque en la fiesta estamos mandados a alegrarnos, a estar alegres. Entonces, con todo, aunque falte de todo en la mesa, hay que alegrarse, gozarse en Dios, porque Él es nuestra salvación y nadie más. A lo mejor uno dice, uy, esta sociedad está tan complicada, difícil. Sí, pero ellos no te van a salvar a ti. Aunque a lo mejor los ricos no ayuden a nadie, como algunos siempre van ahí contra los ricos, aunque no ayuden a nadie, tampoco te van a salvar a ti. Si es Dios quien nos va a salvar y en quien tenemos que gozarnos y alegrarnos. Y si la gente da frutos y ayuda, Baruch Hashem. Y si no, Baruch Hashem. Nos tenemos que alegrar de igual forma. Eso nos lleva, ¿cierto?, también al libro de Ruth, hacia el final, que habla de la redención también, un pariente redentor. La tradición establece, ¿cierto?, que se lee en Shavuot por varias razones. Una, porque esta historia ocurre entre la cosecha de cebada y la de trigo, que es la temporada de Shavuot. Porque también Ruth es la bisabuela de David, del rey David, quien se dice que, según la escritura, ¿cierto?, fallece en Shavuot, en esta época. Y como dicen los sabios, los justos fallecen y nacen el mismo día. Entonces dicen que también nació en Shavuot el rey David. Y la lealtad de Ruth a Noemí, ¿cierto?, y al Dios de Israel refleja la aceptación voluntaria de la Torá por parte del pueblo en el Sinaí. Naaseh benishma. Igual que Ruth, no tenía idea de qué se trataba todo, quizás, dijo Naaseh benishma. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, Ruth, como mujer moabita, viuda, pobre y extranjera. Imagínense, moabita, viuda, pobre y extranjera. Es el personaje más, podemos decir, tipificado de lo que eran los necesitados de esta época. Los más necesitados eran los extranjeros, los pobres, las viudas. Y más encima de una nación que era rechazada, los moabitas, cuyos varones, como estudiamos ese día, ¿cierto?, no podían entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. O sea, una mujer de ese pueblo, que Dios dice, no va a entrar un moabí al linaje de Israel, viuda, pobre y extranjera. Ya hace esta declaración. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Como dice Efesios 2, estaban los gentiles ajenos a los pactos de la promesa, pero fueron acercados a través de la sangre y la gracia del Mesías, en este caso, a través de un pariente, que también redime, ¿cierto?, y da gracia para que se puedan incluir al pueblo. Entonces ella refleja, ¿cierto?, este personaje, ¿cierto?, del cual también, como ya mencionamos un rato, Yeshua también habló. Bienaventurados los. Bueno, si uno se fija bien, precisamente está hablando de los pobres, ¿cierto?, las viudas, los que tienen necesidad de justicia, entre otras cosas. O sea, son los que están rechazados muchas veces. Y su lenguaje, o sea, el mensaje de Yeshua del reino de Dios fue esto. Primero llamó a los que estaban totalmente descartados por todo. Les recuerdo que hicimos una serie de estudios, ¿cierto?, sobre Yeshua y la halajá del reino de Dios, que lo tenemos ahí, está en nuestro canal, donde hablamos de este sermón del monte. Y ese fue el mensaje de Yeshua. A un pueblo, ¿cierto?, que estaba esperando las promesas, estaba esperando la redención, estaba esperando la liberación de ese pueblo opresor y que se cumpliera lo que ya se había dicho, las palabras de los profetas. Yeshua llamó su atención precisamente con las palabras proféticas, para que la gente dijera, también soy considerado. Y eso quería escuchar la gente, que era considerada, y fueron invitados. En cambio, los que estaban desechando al resto, los sabios y entendidos, dice que los dejó fuera. Bueno, esto termina pasando cuando, y de hecho es lo que nosotros reclamamos, ¿cierto?, muchas veces de la gente que está desconectada de la realidad.
Yo me acuerdo cuando pasó aquí en Chile todos estos temas, cuando decían, no, esto no prendió. No, si es barato viajar en metro, sale como cuánto, como 200, 300. No, si un kilo de pan están como en 300 pesos. Todas esas declaraciones que a la gente la indignaron tanto, porque hay gente desconectada de la realidad, no sabe mucho dónde está parado, dónde vive, lo que le cuesta a la gente las cosas. Entonces de repente hacer declaraciones tan antipáticas duele a la gente. ¿Y qué pasa? Que en la generación de Yeshua, lamentablemente muchos incluso eran antipáticos respecto de la Torá. O sea, le decían a la gente, porque no cumples esto, esto, otro, estás totalmente fuera, incumpliendo. Cuando ellos mismos agregaban ciertas cosas, y al final para la gente era pensar que no podían cumplir nada. Estaban ajenos porque era demasiado estricto y duro. Pero esa no es la realidad, pues la realidad es que si la Torá fuera solo para unos pocos, ¿por qué entonces el Eterno se la dio a todo el pueblo de Israel? Si solo los más ortodoxos y justos la pudieran guardar. La Torá tiene que ser entendida para que todos la puedan practicar, si no, ¿para qué ponemos miles y millones de leyes en los códigos si la gente no tiene idea cómo comportarse? Entonces, obviamente, todos tenemos que entender, acercarnos, ¿cierto?, a la realidad. La realidad es que muchas veces hay pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, y gente a lo mejor de una nación que nos cae mal, los moabitas, era este caso. Bueno, Boaz o Boaz es el redentor pariente, ¿cierto?, que tenía el derecho legal de redimir la tierra de Elimelech, casarse con Ruth, para poder redimirla. Ahora, Boaz no rechazó a Ruth por ser gentil, sino que la cubrió con su manto. Que esto es un modismo, ¿cierto?, para dar a entender que le pidió matrimonio en ese momento y que le iba a dar protección. Bueno, también así nuestro maestro Yeshua fue como el Boaz, ¿cierto? Cuando éramos extranjeros, estábamos en una terrible situación espiritual, se hizo nuestro pariente, digamos por su sangre, el hermano mayor de Israel, un hermano entre ellos, ¿cierto?, para tener el derecho legal de comprar la redención con su propia vida. Nos tomó como su novia. Bonito, ¿cierto?, todo esto. Entonces, hablando de esta novia, este Shabbat se llama Shabbat Kala, y con esto voy a ir finalizando. Este Shabbat Kala tiene que ver con lo que hemos leído, ¿cierto? Que el encuentro de Israel con el Eterno, ¿cierto?, fue como un encuentro matrimonial. Fue el despertar de la novia, en realidad. Fue saber que, aceptamos el compromiso. La palabra Kala en hebreo significa novia, y este Shabbat se llama Shabbat Kala, el Shabbat de la novia. Este Shabbat, ¿cierto?, de Shavuot se le llama así por una analogía que dice que Shavuot es el día de la boda entre Adonai y su pueblo, y el Shabbat previo, o si es que cae el mismo día, se enfoca y se prepara cómo hace este encuentro, ¿cierto?, como si fuera un palio nupcial. Bueno, hay algunas costumbres que se hacen de hecho en Shavuot precisamente por este Shabbat Kala. Por ejemplo, en la liturgia de las comunidades sefardíes, durante Shavuot se leen algunos piyutim, unos poemas, ¿cierto?, donde se actúa o se define que Dios es el que está... A ver, una ketubá, se lee una ketubá, pero de Dios, ¿cierto?, para su pueblo, Israel. Como que Él nos hiciera una carta de compromiso. Entonces, esta es una costumbre en algunas comunidades, leen unas cartas como declaratorias, unas ketubá. La Torá es considerada como algo inestimable, como el regalo de bodas del rey. Entonces se lee como historia sobre el rey dándole este obsequio que es la Torá a su pueblo Israel. Algunos piyut.
Otra cosa es que tenemos que mencionar, la novia, así como tiene que hacer una mikveh antes de casarse, el Shabbat Kala, también, al ser el día de culminación de culminación y reflexión de los días de la cuenta del Omer, es como el momento, el espacio donde ya la novia hizo como su elevación, su limpieza, el pueblo de Israel, ¿cierto? A través de la cuenta del Omer, llegó justo al momento de quedar libre de egoísmos, de envidias, de orgullo, ¿cierto? Para poder recibir ese momento apropiadamente. El Eterno, ¿cierto?, se encontró con Israel en el monte Sinaí en el tercer mes, el mes de Sivan. Todo el lenguaje que se usa en la Torá y en los profetas para referirse a este momento es como si fuera un palio nupcial. Dice Irmiyahu 2:2: me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Jeremías 2:2, es decir, está diciéndole, me acuerdo de ti, Israel, cuando estabas joven todavía en el desierto y andabas detrás de mí, a mi ciega, en ese amor de tus desposorios. O sea, Israel en el desierto fue como esta novia que andaba detrás, ¿cierto?, de su amado. En el Sinaí Dios descendió sobre el monte con fuego y humo, cubrió todo bajo la nube de su gloria. En otras palabras, de la misma manera como un novio cubre a su novia bajo su talit. Los 10 mandamientos no fueron pronunciados como una lista fría de regulaciones impuestas por el Creador, sino que fueron un listado de votos matrimoniales. No es como una imposición de un dictador, sino como una declaración a su novia. Te he sacado de la esclavitud. Ahora, así es como debemos vivir juntos en libertad y en santidad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, la primera declaración. Yo sé que ustedes adoraban a otros dioses, andaban en pos de otras cosas, pero yo soy el que te sacó. Cuando uno, no sé, pues sabe que está con alguien y quién le tiende siempre la mano, quién está ahí con uno, esa persona es, ¿cierto? A la que uno ama, respeta. Cuando uno es niño son sus padres. Ellos son los que nos sacaron adelante. Y cuando está con alguien, ¿cierto?, con su pareja, esa persona está ahí. Y el Eterno dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la esclavitud. Ahora de esta forma vamos a vivir. Porque también la mujer requiere cierta certeza. Bueno, me estás prometiendo, porque es muy típico que el hombre promete temas de casamiento, matrimonio. Bueno, ¿y cómo vamos a vivir? Explícame. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, el Eterno hace sus votos matrimoniales y les dice, de esta forma vamos a convivir en nuestra relación. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Yo soy su novio, ustedes son mi novia. Como discípulos de Yeshua entendemos, ¿cierto?, y que esta boda iniciada en el Har Sinai alcanzó también otra dimensión en la venida del Ruach HaKodesh. Para entender esto, ¿cierto?, hay que mencionar 2 etapas que tiene el matrimonio desde la antigüedad. Primero, ¿cierto?, se dan los erusín o el erusín. Erusín significa el desposorio o el compromiso. De hecho, el erusín incluso está en la ley chilena. Existe esta figura. El compromiso de un matrimonio. Solo que no se usa, pero existe en la ley chilena. Uno primero, ¿cierto?, cuando va a hacer su declaración de que se quiere casar con alguien, eso también se puede legalizar para que no sepan. Bueno, hoy día la gente tiene la práctica de primero casarse por el civil y después por la iglesia. Pero incluso en la ley existe esta figura. Uno puede ir a hacer un compromiso previo con la persona. Como un pacto, como un compromiso de compraventa, una cosa así, un compromiso de matrimonio. ¿Ya? Esto existe en la ley y existía en la Torá. La pareja
que se vinculaba, en este momento lo hacía de una forma legal. O sea, parten no viviendo bajo un mismo techo, pero el novio le entrega un don o un regalo de un gran valor a la mujer, ¿cierto? Que era una moneda o un anillo, posteriormente. El moneda se refiere a un valor, a un monto o un anillo, a la novia para sellar el pacto. O sea, a partir de ahí quedan vinculados legalmente. No están casados, pero están comprometidos. La segunda etapa es cuando, que se le llama Nisuin, que Nisuin son las nupcias definitivas. El novio regresa a la casa de su padre para preparar una morada. O sea, el novio que todavía vive, ¿cierto?, en casa de su familia, va a preparar el lugar donde va a ir a residir con su próxima esposa, su novia. Y un tiempo después, bueno, esto es como el noviazgo. Quedan como novios, pero hay una condición legal, ¿ya? Aquí no hay... Hoy día hay más una condición sentimental, ¿cierto?, que se da ahí, más que legal. Pero en la antigüedad era un compromiso legal. A partir de ahí, hay todo un trabajo que empieza a realizarse. Entonces el novio va a la casa de su padre para preparar una morada. Y tiempo después vuelve sorpresivamente para llevarse a su novia a la fiesta de las bodas. O sea, va por ella, ¿cierto?, para que puedan compartir las bodas. Bueno, nosotros entendemos, ¿cierto?, que Yeshua empieza, ¿cierto?, con su propia sangre, pagó una dote, podemos decir, a un precio muy alto, su propia vida, su propia sangre. Y 50 días después, en Shavuot, le da el regalo del Erusín. Que el Erusín, ahora, que es cierto que sería esta primera etapa, dentro del Pentecostés, el Shavuot, de Hechos 2, sería el Ruach HaKodesh. Este sería el regalo que recibió, ¿cierto?, como el nuevo pacto, el pueblo de Israel. Y eso es lo que estaba escrito en los profetas. Y aquí vienen días donde hará un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el que dice en aquellos días, sino que pondré mi espíritu, ¿cierto?, dentro de ellos, y escribiré en sus corazones, en las tablas de su corazón, ¿cierto?, mi Torah. Y eso fue con el sello de su Espíritu Santo. Entonces fue un erusín, un nuevo pacto, un nuevo erusín. ¿Por qué? Porque Israel había invalidado el pacto. Entonces, como invalidó el pacto Israel, pero el Eterno no invalidó el pacto por su parte. ¿Qué hizo? Volvió a pagar el precio para poder estar con Israel. Y esto fue, ¿cierto?, este erusín a través del Ruach HaKodesh. Les dio un precio todavía más alto. Es decir, si todavía no te convence la Torá y estas tablas de piedra y todo lo que está escrito ahí, bueno, los voy a poner en tu corazón. A ver si ahora te convence. Y podemos sellar, ¿cierto?, el momento final. O sea, nos dio un gran regalo, un gran obsequio, un gran don, para que efectivamente sepamos que Él tiene todo el compromiso de cumplir con todas las promesas que prometió. Por eso puso su Ruach HaKodesh. O sea, ya nos dio la Torá y además nos dio el Ruach HaKodesh. Entonces el Espíritu, en este sentido, es como un anillo de compromiso. O como dice Efesios 1:14, las arras de nuestra herencia. Esto sella a la novia de que de forma inquebrantable es la novia del Eterno hasta que sean las bodas del Cordero, el Nisuin. Entonces, haciendo una comparativa, en el Sinaí existió una revelación que fue la Torá escrita en las tablas de piedra. Y en Hechos 2, en el aposento alto, la Torá fue escrita en los corazones de carne, en sus corazones. En el Sinaí hubo una manifestación divina,
Hubo fuego, humo, relámpagos y una voz del shofar, como de trompeta. En el aposento alto, en Hechos 2, hubo lenguas de fuego y el estruendo de un viento recio. En el Sinaí, como resultado posterior a esto, murieron 3.000 a causa de la idolatría del becerro de oro. En el aposento alto, 3.000 recibieron vida, se salvaron y fueron bautizados, sumergidos en las aguas. En el Sinaí hubo una fiesta, o sea, una fase nupcial, que fue la entrega de las condiciones del pacto, la ketubá, y en el aposento alto fue el sello interno y el empoderamiento de la novia, o sea, el convencimiento. Yo creo que una de las cosas más complejas, ¿no?, dentro de todo esto, cuando, digamos, como es la figura clásica de un matrimonio, no digo que son todos iguales, pero es que el hombre, ¿cierto?, anda detrás de la mujer y está tratando de convencerla, ¿cierto? A lo mejor la mujer ya lo decidió y está esperando que el hombre dé el paso, también puede ser. Pero claramente, ¿cierto?, acá hay la fidelidad, ¿cierto?, que la mujer va a dar y que sabe que va a dar, tiene que convencerla, o sea, tiene que haber un convencimiento adicional en ella para que pueda avanzar en ello. Recordemos, ¿cierto?, que bueno, la mujer, aparte de encargarse de ciertas cosas, tiene que entregar, digamos, el cuerpo para dar descendencia, y en ese sentido la mujer cambia mucho, o sea, sufre una transformación muy grande. Entonces, son todos elementos que va considerando, ¿cierto?, la mujer. Así que hubo una entrega de condiciones del pacto, o sea, nosotros teníamos que entender todo lo que conllevaba esto, pero en el aposento alto hay un sello interno, pero un empoderamiento hacia la novia, es decir, mira, puede haber una novia, esto sale en el Talmud, me acuerdo de esta frase, puede bailar una novia que está avergonzada, o sea, podrá, entendámoslo de otra forma, ¿podrá una novia que está avergonzada en el día de su boda celebrar la fiesta y alegrarse? Es como, ¿por qué una mujer estaría avergonzada en el propio día de su boda? ¿Cierto? Delante del novio. Entonces, el punto es que es un deber. Bueno, aquí hay muchas cosas que salen de la halajá, pero todas las personas tienen que alegrarse cuando haya dos que se estén casando. Todos tienen que causarle alegría. Porque la idea es que la novia no esté avergonzada para nada, sino que se sienta efectivamente totalmente convencida y empoderada de que ese es su momento, es su día, tiene que brillar. El hombre, a su vez, también tiene que hacerla sentir del todo convencida de esto. Y no puede avergonzarla en ningún sentido. Y la mujer tampoco puede estar ella avergonzada en ese día. Me acordé la otra vez que mi papá contó. Porque le tocó, estaba trabajando de Uber todo un tiempo, y le tocó llevar una novia que iba acompañada de parece que era su mamá y unas amigas. Pero dice que estaba ella tan nerviosa que decía, no, me veo mal, me veo horrible, pero ¿por qué me veo así? Entonces, como que fue escuchando y nos contó que habían contratado a una persona para que las maquillara, pero ella, porque quería maquillarse como había visto en una de las bodas de, no sé, asiática, una cosa así. Entonces estaba con mucho maquillaje que hacía ver como con la cara más blanca y un montón de cosas. Y ella necesitaba que la validaran, pues entonces decía, no, es que me veo mal aquí y allá, estaba como desesperada. También le pregunté a mi papá, ¿cómo me veo? Y mi papá así como, obviamente le dijo que se veía bien, que se veía excelente, que le dijo algo así como, mira, no sé la verdad por qué estás comentando esto si te ves muy bien, como que no tiene lugar en el fondo cómo te estás sintiendo. Y le dijo algo así, tienes que sentirte segura, tranquila, estás súper bien preparada, te arreglaste, va a salir todo bien. Entonces,
una novia que está avergonzada, que está ahí, no va a poder bailar libremente y disfrutar de su matrimonio. Entonces, el Ruach HaKodesh viene también para empoderarnos y darnos ese gozo, esa alegría de la salvación, para que sepamos de que efectivamente estamos con el Eterno, Él está con nosotros y vamos a poder sellar este compromiso. Y si vamos a ir a la boda del Cordero, que nos vayamos con vergüenza. Como si no, ojalá Dios me guardara un rinconcito. O sea, si ya fue invitado, disfrute de la boda. Uno no puede estar ahí como disminuido, ¿cierto?, ante una invitación divina tan grande. No puede uno verse opacado si el mismo Rey de Reyes nos invitó ahí. Entonces uno tiene que estar convencido. Entonces, ¿cómo puede bailar una novia si está avergonzada y triste? No puede casarse así. Entonces, por eso, ¿cierto?, los sabios hablan mucho de esto, pero uno tiene que convencer a la novia sí o sí de que ese es el momento, está bien, está perfecto. Y también tiene que convencer al hombre de que ella tiene los atributos, de que ella es la persona, que esto es bueno de ella, tiene esto, otro, y por eso tiene que elegirla. Y por eso tiene que estar convencido en ese momento. Porque cualquier vergüenza produce una desconexión, quizás un quiebre. Imagínese recordar toda la vida un matrimonio mal efectuado o que se hizo en malos términos. No, olvídese. Ahora hoy día el mundo es bastante hipócrita, ¿no? Porque hacen tremendas ceremonias, bodas increíbles, pasa un año y se divorcian. ¿Quién entiende eso? O sea, realmente solo lo hicieron por las apariencias. Por la apariencia, solo por el empoderamiento, solo por el momento, por la familia o la presión o lo que sea. Pero en realidad no hay un convencimiento de que efectivamente la persona que está eligiendo es con quien quiere estar en la vida. Por eso es que esto primero hay un paso previo, donde uno también podría arrepentirse y también se podría invalidar. Bueno, Israel invalidó ese pacto como 5 veces, dice la Escritura. Cuando habló Yeshua con la mujer ahí, ¿cierto? Le dice, mira, 5 maridos has tenido. Bueno, la casa de Israel se fue en pos de ¿cuántos dioses? 5 y el que tiene tampoco es. Entonces ya cuando llega ese momento, uno tiene que estar plenamente convencido. A lo mejor al principio uno puede tener ciertas dudas, que voy a revisar las condiciones, voy a hacerlo, pero voy a revisarlo bien. Pero ya en el momento del casamiento tiene que haber un empoderamiento total, un convencimiento. ¿Ok? Entonces, obviamente un matrimonio exige una respuesta muy práctica y muy diligente de parte de todos nosotros, como novia del Mesías, ¿cierto?, en este Shabbat Kalá. Lo primero es que tenemos que santificarnos mental y físicamente. Shaul enseñó que Yeshua se entregó para santificar a su quejilá, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, como dijimos, había una mikvé. Dice que el Mesías se entregó y se sacrificó para que pudiésemos ser sumergidos en el agua y purificados en su palabra. Porque solamente su palabra da vida. Y si hay quizás pensamientos de muerte, otras cosas, tienen que ser eliminados y desechados de nuestra vida. O obras de muerte, tienen que ser desechadas, tienen que ser limpiadas de nuestra vida. En el lavamiento del agua por su palabra. El Shabbat previo a ese momento de Shavuot también tenía que ser así, apartarse, esperar ese momento para ser limpiados y lavados para el recibimiento de la Torá. Tenemos que ser restaurados en una unidad comunitaria también. Si somos el cuerpo del Mesías, bueno, nadie se va a presentar por sí solo. Nos vamos a presentar todos juntos. Y si no estamos todos juntos en la misma unidad, no van a haber 20 millones de novias. Eso no va a pasar. Solo una. Entonces en el libro de Hechos 2.1, el derramamiento del Espíritu, el Ruach HaKodesh, ocurrió únicamente porque estaban todos unánimes y juntos. Obviamente una novia no puede presentarse al altar si su vestido está rasgado. No puede estar quebrantado, dividido su vestido. Una novia puede presentarse
Solo, ¿cierto?, cuando está en plenas condiciones. Cuando su vestuario no tiene divisiones, cuando en ella no hay resentimiento, no hay vergüenza, como dijimos, no hay frialdad quizás hacia el resto. El Shabbat Kalá es como un límite establecido por el cielo para tragarnos el orgullo y decir, este es mi momento, tengo que vivir de esta forma, estoy pensando de manera equivocada y empoderarme. Y poder trabajar también en pos del tejido de la comunidad. Porque no saco nada yo con salvarme y que el resto se pierda, dice la Escritura. No es el propósito, ¿cierto?, que yo me salve y que el resto se pierda. Por eso es que una novia tiene que sentir ese amor a Dios y amor al prójimo, esa justicia, esa generosidad hacia el otro. Si no nos interesa el otro, ¿cómo nos presentaremos como una novia que es un cuerpo, una comunidad de personas? Tenemos que ser también vigilantes. Yeshua habló mucho de esto, de varias parábolas, ¿cierto? La de las 10 vírgenes, las insensatas, las diligentes. Hay una costumbre que nosotros hicimos el otro día, para estudiar, ¿cierto?, en la noche, la Torá previo a recibir Shavuot. El Midrash dice, hay un Midrash que dice que se quedaron dormidos. Imagínense, el día de su boda se queda dormido. Si se quedó dormido 1 hora, se atrasó todo. Y más de 1 hora. En cadena, sí. Todo se atrasa. Entonces, dice este Midrash que en realidad Dios tuvo que despertarlos con los truenos. más que asustarlos era para despertarlos. Oye, ya llegué, estoy aquí. En contraste, ¿cierto?, la novia redimida tiene que emular lo que son las vírgenes prudentes de la parábola de Yeshua. Hay que mantener las lámparas llenas de aceite, esperando ahí la venida del novio, no teniendo por tardanza la venida del Mesías, con el aceite lleno y los ojos abiertos, listas y expectantes a la voz del amado. Hasta aquí llegamos. La celebración de Shabbat Kalá y Shavuot nos habla de la idea de que no podemos ser o practicar una religión llena de reglas dictatoriales y reglas vacías. Toda la Torá o este compromiso, esta dote tiene que tener un carácter, ¿cierto?, práctico y espiritual para nosotros. Tiene que tener sentido. Tenemos que entender que no somos realmente y somos la amada del Rey del universo. Y de hecho Él es el Rey del compromiso también, porque Él cumple su palabra. Él quiere que seamos empoderados para entender a quién estamos esperando y qué tenemos que hacer como cuerpo. Tenemos que guardarnos, purificarnos, estar vigilantes y oír, ¿cierto?, y estar atentos a cuando suene el sonido del shofar. Sonará la gran trompeta y anunciará la consumación del momento. Ahora, si alguien escucha una gran trompeta tan fuerte que estremezca toda la tierra, el mundo se va a asustar. ¿Qué es esto? Pero los que saben qué está ocurriendo y que viene el novio van a prepararse y van a alegrarse. Así tiene que ocurrir. Entonces tenemos que entender las señales. Hay gente que de repente puede estar en medio de una confusión y decir qué está ocurriendo. Pero eso no nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos que estar apercibidos, despiertos, como una novia, ¿cierto? Tiene que estar anticipada al momento. Bueno, familia, aquí lo dejamos y gracias a todos por su atención. Shabbat Shalom. Moadim Lesimcha. Feliz fiesta.